Muy bien. Nuevamente, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Mario Blandón Henao. Soy administrador de empresas, soy especialista en gerencia pública. Tengo más de 5 años de experiencia como instructor SENA. También más de 5 años dando la transversalidad de emprendimiento en el SENA. ¿Okay? El día de hoy vamos... Permítanme, yo les proyecto de una vez. Vamos a socializar los temas que ustedes van a trabajar en el desarrollo de su guía. ¿Okay? ¿Me confirma si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor, sí se ve. No, señor. Perfecto. Muy bien. Estas actividades, ya he visto por ahí, he revisado algunos trabajos que ya me han entregado. Estas actividades son de mucha lectura y respuesta a preguntas que se plantean en la misma guía. Tal vez de pronto no hay mucho de pronto que entrar a explicar, puesto que los ejercicios son así. Son leer estudios de caso, leer documentos, analizar internamente desde el punto de vista de emprendedor cómo me encuentro y dar una serie de respuestas a una serie de preguntas que se plantean dentro de la guía. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de manera general de todas las actividades que ustedes deben presentar para la transversalidad de emprendimiento. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, como no voy a estar viendo de pronto si me levantan la mano, si me escriben en el chat, porque estoy con la ventana de PowerPoint abierta, siéntase en la libertad de interrumpir la presentación que yo hago. Me dice, profe, qué pena, tengo una pregunta. Yo con mucho gusto le doy el espacio y lo vamos solucionando a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? ¿En este momento ha surgido alguna pregunta, alguna inquietud antes de comenzar? No, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Transversalidad de emprendimiento. La transversalidad de emprendimiento se compone de una competencia y 4 resultados de aprendizaje. Vamos a recordar la competencia que vamos a trabajar y es fomentar la cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. Los resultados de aprendizaje. Primero, establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno. Segundo resultado, apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor. Resultado de aprendizaje 3, emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora. Y resultado de aprendizaje 4, relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación. Listo. Esos son los resultados de aprendizaje y la competencia, los cuales ustedes van a trabajar y van a alcanzar y los cuales yo como instructor les voy a emitir el juicio al finalizar sus trabajos. Bien, vamos a arrancar con la primera actividad. Algo antes de que se me olvide. Todo lo que ustedes van a ver aquí, en estas diapositivas, en cuanto a imágenes, en cuanto a texto, todo fue sacado directamente de la guía de aprendizaje y de los materiales de formación que ustedes tienen acceso. ¿Ok? Yo aquí no me he inventado nada, no he sacado nada de internet, todo está en los materiales de formación y en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bien, ahora sí. La primera evidencia tiene por nombre Diana de Valoración. La Diana de Valoración es una herramienta que permite identificar sus fortalezas y debilidades a través de una autoevaluación de sus características emprendedoras personales. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Diana de Valoración,
En el mismo formato, explique brevemente, de 3 a 5 renglones, las razones que motivaron su autoevaluación en cada una de las características emprendedoras personales. Luego, clasifique las características emprendedoras personales entre grupos: características que fortalecen al emprendedor como persona, características que le faciliten al emprendedor el análisis de su situación y características que le ayudan al emprendedor a formular y hacer seguimiento a su proyecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo único que tenemos que hacer es, de la ruedita que ustedes observan, cada uno de los puntos, hay 10 espacios, ustedes van a colocar una X dependiendo cómo se sientan según lo que se menciona ahí. Me explico. En el punto número 10 dice correr riesgos. Si usted desde el punto emprendedor se siente que es una persona que le gusta correr riesgos, que le gusta tomar decisiones y, como dice uno coloquialmente, ser lanzado desde el punto de vista emprendedor, va a colocar entonces la X en la parte verde, porque usted se siente identificado con este punto de correr riesgos. Caso contrario, si usted es una persona más conservadora, una persona que no le gusta ser tan arriesgado, entonces lo puede llevar al extremo, que sería en este caso el color rojo. ¿Listo? De esta manera vamos a rellenar cada uno de los puntos de la diana, los 10 puntos. ¿Listo? Al finalizar, luego de rellenar con la X cada uno de estos puntos, la actividad me dice: explique brevemente de 3 a 5 renglones las razones que motivaron su autoevaluación en cada una de las características emprendedoras personales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta actividad? Perfecto, no hay pregunta. Hola, Profe, buenas noches. serían 5 renglones por cada una de las competencias, ¿sí? De 3 a 5 renglones. En total de todas Esto las competencias, puede ser. en total de toda la diana, correcto. Usted me va a Ok. explicar ya de manera general, una breve explicación de 3 a 5 renglones, qué la motivó a colocar la X en cada uno de los puntos. Ah, listo, sí, señor. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Esta es la primera actividad, Profe, muy sencilla. Hola, sí. profe, una pregunta, es que acabé de conectarme, entonces no sé si cada uno de los colores tenga una característica especial, como si es con el que me siento más identificado, con el que no me siento identificado, porque no lo veo en la presentación. No sé si fue como ya llegué después de que usted había empezado, entonces no sé si es que la característica está en la diapositiva anterior. No, lo que pasa es que no, lo que yo les estoy mostrando es un resumen de todo el material que ustedes tienen. Si no, tendría aquí yo una diapositiva por ahí de 100 o 200 diapositivas. Es claro lo que tú acabas de mencionar. El verde, el naranjado y el rojo demuestran qué tanto se relaciona usted con esa característica. Entonces, lo que yo acababa de mencionar es: si a usted le gusta correr riesgos, si a usted le gusta, es una persona que le gusta correr riesgos, que le gusta ser lanzado, tomar decisiones muy a la ligera, la X debería ir ¿en qué parte? En el color verde, ¿cierto? Si usted es una persona más bien conservadora, que dependiendo la situación le gusta correr riesgos o no correr riesgos, usted podría decir: no, yo creo que estoy como en la mitad. Podemos colocar el color naranjado. O si definitivamente eso es una persona que se considera que no corre riesgos, que es una persona muy conservadora, lo colocamos entonces en el color rojo. Ay, muchísimas gracias, profe. Entendido. Con mucho gusto, muy bien. Seguimos entonces la siguiente actividad. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta actividad. Como pueden observar, es simplemente cuestión de un análisis interno, una especie de autoevaluación, ¿vale? La siguiente actividad: evidencia de producto, taller de visión emprendedora. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice: identifique su motivación a partir de su propósito de vida. Para ello, construye un esquema gráfico con los siguientes criterios. En el centro, o sea, en el círculo naranjadito,
Usted deberá representar su propósito de vida a través de un dibujo. Usted lo puede dibujar a mano o puede buscar en internet y colocarlo ahí, que represente su propósito de vida. ¿Listo? Permítame un minutico, por favor. Bien. Luego, en la parte superior izquierda nos dice, coloque la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es su principal motivación para cumplir sus sueños? Usted va a describir ahí cuáles son sus motivaciones principales en la parte superior izquierda. Teniendo en cuenta ¿qué? Pues teniendo en cuenta obviamente cuál fue el dibujo, cuál fue su propósito de vida. ¿Listo? Le damos respuesta a la pregunta. ¿Cuál es su principal motivación para cumplir sus sueños? Cada uno tiene diferentes motivaciones. Es cuestión de analizarnos, mi familia, mis padres, mis hijos, mi pareja. Ya es cuestión de cada quien definir cuál es su principal motivación. Luego, en la parte superior derecha, coloque la respuesta a la pregunta, a las preguntas, perdón. ¿A qué le gustaría dedicarse en la vida? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaría hacer de dicha actividad? Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Gracias. Bien, en la parte superior derecha entonces vamos a darle respuestas a dos preguntas. ¿A qué le gustaría dedicarse en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutaría de hacer de dicha actividad? Un ejemplo, ¿a qué le gustaría dedicarse? A mí me gustaría dedicarme a ser profesor, o en el caso del SENA, no profesor, sino instructor. Me gustaría ser instructor SENA. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaría de hacer de dicha actividad? Lo que yo más disfruto de ser instructor SENA es el contacto personal con los aprendices. Hablar, reírnos, como decimos acá en Colombia, mamar gallo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted va a analizar desde lo que le gustaría, primero, a qué le gustaría dedicarse, y segundo, de eso a lo que le gustaría dedicarse, qué es lo que más le gustaría hacer en cuanto a actividad. ¿Listo? La parte inferior izquierda, coloque la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los valores más importantes que rigen su vida? ¿Cuáles son los valores que rigen su vida? Respeto, amor, compromiso. Ustedes van a definir cuáles son esos valores. Y en la parte inferior derecha, coloque la respuesta a la pregunta, ¿cuál considera que es su propósito de vida? Listo. Como pueden observar, iniciamos con un análisis, podríamos llamarle interno, sobre diferentes aspectos emprendedores de nuestra vida. Cómo nos estamos observando y cómo nos estamos viendo. Cómo, de todo esto, cómo nos estamos proyectando desde el punto de vista, obviamente, emprendedor. ¿Listo? Esta es la segunda actividad. Pregunta con respecto a esta actividad. ¿No? Perfecto. Continuamos. La siguiente actividad nos plantea, formule su visión emprendedora a partir de sus sueños. Para ello, realice un listado de sus sueños en cada una de las áreas de vida. Las áreas de vida, obviamente, esta imagen que está aquí, yo la recorté del material de formación que ustedes tienen. ¿Listo? En cada uno de esos cuadritos aparece familia, trabajo, finanzas, diversión, círculo social, educación, espiritualidad, salud. ¿Listo? Nos dice que de cada uno defina si son sueños a corto, 6 meses,
mediano, 1 año, o a largo plazo, aproximadamente 5 años. Luego represente sus sueños a través de imágenes, colocándolas en el esquema que encontrará en el formato del desarrollo del taller, que es este que le estoy mostrando. Entonces dice, primero, en el cuadrito, voy a hacer un listado para cada uno de los temas que allí aparecen. Familia, pareja, trabajo, carrera, finanzas, recreación, diversión, cada uno de ellos. Listo. Luego, dice, represente sus sueños a través de imágenes y ubíquelas en las diferentes áreas del siguiente gráfico. Usted va a coger de ese listado de sueños que tiene, puede tomar una imagen y pegarla en cada uno de los cuadritos. Una imagen de finanzas, una imagen para trabajo, familia y así. Listo. Preguntas con esta actividad. No hay preguntas, perfecto. Bien. La siguiente actividad nos dice, pongan las competencias emprendedoras en acción según su visión emprendedora. Para eso, realice un bosquejo del camino emprendedor que le llevará a convertir su sueño en realidad, usando las competencias emprendedoras. Responda brevemente las siguientes preguntas. Ofrezca mínimo 2 respuestas para cada pregunta. Desde el punto de vista de identificar, nos preguntan, ¿cuáles cree que serían los obstáculos que podrían presentarse en su entorno para impedir el cumplimiento de su visión? ¿Cuáles cree que podrían ser las oportunidades que su entorno le puede ofrecer a favor de la realización de su visión? Entonces, de pronto se preguntará, profe, ¿cuál visión? La visión es la que acabamos de realizar en esta actividad, teniendo en cuenta la visión emprendedora. Listo. ¿Cómo se mira usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Partiendo y teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad, empezamos a responder estas preguntas. Desde el punto de vista de decidir, ¿cuáles son las decisiones que cree que debe tomar para cumplir satisfactoriamente su visión? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esas decisiones? Desde el punto de vista de diseñar, ¿cuáles son las acciones que llevaría a cabo para hacer realidad su visión? Y desde el punto de vista actuar, ¿cómo realizaría las acciones que planteó en el diseñar? O sea, en el punto anterior. ¿Lo haría solo o pediría apoyo de alguien? ¿A quién le pediría ese apoyo? Listo. Para este punto 3 de este taller, Visión Emprendedora, debo tener en cuenta, les recuerdo, este ejercicio, donde estamos formulando nuestra visión emprendedora. Y luego dar respuesta a cada una de las preguntas. ¿Ok? Pregunta con esta actividad. ¿Alguna inquietud para el desarrollo de esta actividad? ¿No? Perfecto. Miren que las primeras, sí, ¿alguien me va a hablar? Esta evidencia la debemos hacer en un archivo, me imagino que PDF, en un Word. En un Word o un PDF, no, Ok. no hay ninguna diferencia. Como pueden observar, tenemos 3 actividades para un solo taller. ¿Listo? Está Listo. esta y está esta. ¿Listo? Las 3 hacen parte de un solo documento. ¿Vale? Y me lo pueden entregar, lo pueden obviamente cargar en Word o en PDF. Algo muy importante que me hizo recordar la compañera y lo he venido recalcando mucho en los demás programas virtuales, y es: procuren siempre verificar bien dónde van a cargar el archivo, porque he tenido casos donde aprendices suben un archivo que no corresponde a la actividad. Entonces, se confían de que ya lo subieron y resulta que no pertenece a la actividad. Y por muy bueno que esté,
En otra actividad, el espacio donde está cargado no es. Entonces, automáticamente se les debe calificar como mala la actividad. Así ese archivo que tengan pertenezca a otra actividad y esté bueno. ¿Listo? Se lo recuerdo porque... Bien. Seguimos entonces. Siguiente evidencia de aprendizaje. Taller Dimensiones Emprendedoras. En este taller dice, dibuje su triángulo de la responsabilidad. Para ello, use como referencia una o varias situaciones en su vida en las que haya tenido que tomar una decisión y responda a las siguientes preguntas. Primero, identifico una situación donde yo haya tenido que tomar una decisión. ¿Listo? Cualquier situación. Mis hijos me pidieron una mascota, un ejemplo. La decisión fue sí, la decisión fue no, ¿cierto? Partiendo de esa situación, usted va a responder las preguntas que se le plantea. Dice, usted se dejó guiar por sus emociones para tomar decisión. Usted se dejó guiar por la emoción de querer tener también una mascota. O no se dejó guiar para tomar una decisión. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Piensa mucho o poco antes de tomar una decisión? Siguiendo con el mismo ejemplo, usted, ¿cuántos días se demoró para tomar la decisión de que si iba o no iba a comprar una mascota, a adoptar una mascota? Siguiente pregunta. ¿Usted es de los que se lanza a la acción sin más? Sus hijos le pidieron una mascota y usted listo de una. O la última pregunta que dice, o por lo contrario, usted guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y el pensamiento antes de saltar a la acción. Al realizar este ejercicio, usted debe dibujar un triángulo como el que aparece de ejemplo en la imagen. Obviamente usted va a colocar la línea a la que pertenece la pregunta, dependiendo qué tan importante o qué tan poco importante fue lo que usted hizo respecto a la pregunta. Me explico. La primera pregunta dice, ¿usted se dejó guiar por sus emociones para tomar la decisión? La parte de las emociones va en el lado del sentir. Obviamente, entonces, si usted dijo, yo me dejé guiar por mis emociones al momento de tomar la decisión, la línea del sentir debe ir más larguita que la parte del pensar y del actuar. Luego dice, piensa mucho o poco antes de tomar una decisión. Igual, usted analiza y dependiendo de su respuesta, le va a dar un largo a la línea que pertenece a la parte del pensar. Luego dice, usted es de los que se lanza a la acción sin más, sin pensar, lo que fue, fue. Si es así, también debe considerar darle un largo a esta parte del actuar. Listo. Si no es de los que se lanza a la acción, debería ser un poquito más corta la parte del actuar. Listo. Ya es cuestión de qué tan largo le quiere dar usted a cada una de las líneas que conforman el triángulo. ¿Listo? Miren, por ejemplo, abajo dice, en cambio, si usted nota que es del tipo de personas que piensan las cosas antes de hacerlas y sus sentimientos no son tan relevantes al momento de tomar una decisión, su triángulo de la responsabilidad puede tener la siguiente forma. Mire que el pensar y el actuar son más largos que el sentir. Entonces, son más propensos a analizar la situación independientemente de lo que esa situación le haga sentir a usted. ¿Listo? Así,
como está el ejemplo, les debe quedar su triángulo, tirándolo más para el pensar o para el sentir, o si se consideran que son muy equilibrados, pues hacen un triángulo como este color azul que aparece aquí. Preguntas con esta actividad. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Una pregunta, por cada evidencia que uno ve, tiene que decir el por qué. No nos están preguntando el por qué. Solo nos están, estamos en esta evidencia, en ese taller, ¿cierto? Sí. Estás preguntando por las preguntas, ¿cierto? Sí, señor. No nos están preguntando el por qué. Simplemente dicen, usted se dejó llevar por sus emociones al tomar una decisión. Pues obviamente tampoco vamos a ser de pronto tan simples y sencillos de decir, usted se dejó guiar por sus emociones al tomar la decisión. Sí. O sea, no respondamos de esa manera porque quedamos muy simple, muy sencillo. Hombre, usted se dejó guiar por sus emociones al tomar la decisión. Me dejé llevar por las emociones al momento de tomar la decisión. Ya, no queda ni muy simple, ni tampoco tan larga, y tampoco estoy explicando el por qué me dejé llevar. Gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Qué Esto pena, es lo que vamos a Sí, hacer. profe. Qué pena, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Entonces, o sea, ¿se enviaría esa evidencia también en Word y en PDF? Y también otra Sí. preguntita. Cada pregunta, la A, la B, la C y la D, ¿llevan su respectivo respuesta y su respectivo triángulo? No. El triángulo lo vas a conformar de las respuestas de las 4 preguntas. Mira que la última pregunta dice, por el contrario, si usted guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y pensamientos antes de saltar a la acción. Ahí, ¿qué le está diciendo? Si usted es de los que guarda un equilibrio, el triángulo debería ser un poco más parejo en sus 3 lados. ¿Ya? El triángulo se debe formar a partir de las 4 preguntas que nos plantean. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que no me queda muy claro. Los ejemplos de los triángulos que hay ahí son 2, ¿verdad? Entonces, Sí. debo dar la respuesta dependiendo, pues, obviamente, de mí, de esas preguntas. ¿Solo los 2 ejemplos de esos triángulos o lo debo organizar a mi manera? No, a tu manera, como te quede. Y es un solo triángulo. Aquí en el ejemplo te muestran 2 para que tú observes la variación que puede haber dependiendo la respuesta que tú diste. Pero obviamente el triángulo va a quedar a tu manera y dependiendo lo que tú hayas respondido. Vale, profe, muchas gracias. Ya me queda muy claro. Perfecto, con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Bien. Es muy importante que cuando ustedes vayan a realizar las actividades, lean la guía de aprendizaje, ¿cierto? Porque en la guía de aprendizaje es donde van a estar todas las indicaciones, incluyendo el formato, cómo se debe entregar, les van a dar las orientaciones, cuál es el documento de apoyo que deben leer. O sea, arrancamos leyendo la guía, ¿cierto? Y ahí mismo en cada una de las actividades les va a mencionar si la actividad se puede o no se puede hacer de manera individual o grupal. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir, porque hay algunas actividades que son grupales. Entonces, no me vayan a hacer todas las actividades grupales, porque si la actividad no dice que se puede hacer grupal, no me la pueden mandar grupal. Y si me la mandan, pues obviamente se les va a calificar mal. Sí hay algunas que se pueden hacer grupales, ustedes pueden conformar sus grupos de trabajo. Hay algunas que inclusive especifican la cantidad, 2, 3, 4, 5, ahí se indica. Por eso les recomiendo que sigan siempre los lineamientos que se establecen dentro de la guía de aprendizaje. Ahora, si deciden hacer el trabajo en grupo, lo pueden hacer en grupo, pero al momento de cargar la evidencia, cada uno debe cargar su evidencia.
No que porque yo lo hice en grupo y una sola persona se va a encargar de subirla. No. Cada uno coge su archivo terminado y lo carga donde corresponde. ¿Listo? Bien, seguimos. Siguiente evidencia. Taller, seguimos con el mismo taller. Y en este trabajo vamos a realizar una matriz DOFA. Realice su DOFA. Identifique sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Su matriz DOFA. Ojo que es muy importante que la matriz DOFA es personal, es suya. ¿Cómo se analiza usted? Bien. Voy a hacer tal vez la matriz DOFA, ya algunos la tengan clara cómo se realiza. Sin embargo, voy a hacer una breve explicación de cómo se debe realizar una matriz DOFA para los que tal vez no la tengan muy clarita. ¿Ok? La matriz DOFA. Tenemos que primero que todo identificar unos aspectos importantes en el desarrollo de la matriz DOFA. Y es que al momento de desarrollar la matriz DOFA existen dos aspectos. Aspectos internos y aspectos externos del análisis que yo voy a hacer. ¿Cuáles hacen parte del análisis interno? Hacen parte las fortalezas y las debilidades. Y las que hacen parte del análisis externo son las oportunidades y las amenazas. Se preguntarán, ¿por qué las fortalezas y las debilidades hacen parte del análisis interno y las oportunidades y amenazas del análisis externo? Porque cada una tiene una connotación muy importante. Las fortalezas y las debilidades se consideran análisis interno porque nosotros tenemos control sobre esas fortalezas y sobre esas debilidades. Tenemos el control sobre ellas. Mientras que las oportunidades y las amenazas se consideran aspectos externos porque nosotros no tenemos el control sobre ellas. ¿Ok? Partiendo de esa explicación, comenzamos entonces. Usted va a analizar la fortaleza. ¿Qué va a hacer aquí? Usted se va a analizar internamente. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿De qué tema estamos hablando? Pues obviamente del emprendimiento. Entonces, ¿qué fortalezas considera usted que tiene como emprendedor o como emprendedora? Y las va a listar ahí, en ese cuadrito. Luego las debilidades. Las debilidades, como ya les expliqué, hacen parte del análisis interno. Entonces, usted se analiza internamente qué debilidades considera usted que tiene desde el punto de vista emprendedor o emprendedora. ¿Listo? Ahora vamos para las externas. Las oportunidades son externas, como les decía, porque nosotros no tenemos el control de las oportunidades. Y son precisamente, como la palabra lo dice, oportunidades que se pueden presentar, que nosotros podríamos aprovechar para mejorar como emprendedores o como emprendedoras. Las oportunidades, nosotros como no las controlamos, se nos pueden presentar una vez en el año, cada 6 meses. Son oportunidades que se van presentando esporádicamente. Listo. La siguiente es amenazas. Las amenazas hacen parte también del análisis externo, del exterior. Entonces, como su título lo indica, amenazas. ¿Qué amenazas del exterior considera usted que las pueden, valga la redundancia, la pueden amenazar a usted como emprendedor o como emprendedora? Listo. Pregunta con respecto al desarrollo de la matriz DOFA. Perfecto. Muy bien. Siguiente actividad. Seguimos con el mismo taller de dimensiones emprendedoras. Presten mucha atención a lo que vamos a realizar aquí. Dice, defina sus dimensiones emprendedoras.
Ahora que ha definido la longitud de los lados de su triángulo de la responsabilidad, mire que ya me están hablando del taller que ya hicimos, que fue el triángulo de la responsabilidad. Dice, es momento de completarlo con la información requerida en sus 3 vértices: persona, proyecto y situación. Dibuje nuevamente su triángulo de la responsabilidad y complételo con la información solicitada en cada punto. Para ello, sigue el esquema que se presenta a continuación. ¿El esquema cuál es? Este que está aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que desde el punto de vista persona, yo tengo que describir las fortalezas y debilidades en términos de características emprendedoras personales. ¿Listo? Luego sigue situación, donde voy a describir las oportunidades y amenazas identificadas en la DOFA. Y en la parte de proyecto, su visión emprendedora, escrita según los lineamientos MAREAR. Este es un término que trabajan en los materiales de formación que tiene el SENA, pero tal vez ustedes hayan escuchado los objetivos SMART. ¿Lo han escuchado? Que un objetivo debe ser SMART. ¿O no lo han escuchado? No, señor. No, no, señor. Perfecto. Sí, señor. Bien. No, señor. Los objetivos SMART, que es un término en inglés, SMART como el Smart TV del televisor, que saben que SMART traduce inteligente, ¿cierto? Los objetivos los podríamos llamar SMART o marear, que básicamente es la misma definición, solo que acá es el término al español, marear. ¿Qué traduce eso? Dice, como se los planteaba aquí abajito, dice marear es que debe ser medible, que debe ser alcanzable, que debe ser realista, debe ser específica, debe ser acotada y debe ser en reto. ¿Listo? Usted va a describir entonces ahí su visión emprendedora escrita según las condiciones marear, o sea, medible, alcanzable, realista, específica, acotada y reto. ¿Ya? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que al momento de usted leer la guía, en la guía de aprendizaje, usted va a encontrar la definición de cada uno de los 3 puntos: persona, situación y proyecto. ¿Listo? Proyecto, ¿cuál era el proyecto que buscaba desarrollar? No, perdón, me devuelvo un momentico, perdón, qué pena. Proyecto consiste en el objetivo o meta que se ha planteado conseguir en el corto, mediano o largo plazo. Para ello, convierta su visión emprendedora en una meta, redactándola según los parámetros marear. Eso desde la parte del proyecto. La persona, dice, se compone de las cualidades, valores, motivaciones, actitudes, fortalezas, debilidades de su ser que favorecen la realización de su visión emprendedora. Y situación nos dice que se compone de las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno y que influyen directa o indirectamente en el cumplimiento de su visión emprendedora. Eso está explicado en su guía de aprendizaje. ¿Listo? No me lo estoy inventando, está claramente dentro de su guía. ¿Vale? Preguntas, dudas o inquietudes hasta dónde vamos con esta actividad. Esta actividad tiene dos partes. La primera es completar el triángulo de la responsabilidad con los aspectos persona, situación y proyecto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien. No, La señor. segunda parte de este mismo ejercicio dice, finalmente, escriba sus reflexiones sobre el esquema realizado. Para ello, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué relación encuentra entre su lado pensar con la persona y el proyecto?
Siguiente pregunta. ¿Qué relaciones se encuentra entre su lado sentir con la persona y el proyecto? Perdón, la persona y la situación. Y la tercera pregunta. ¿Qué relaciones se encuentra entre su lado actuar con el proyecto y la situación? Miren que la mayoría de evidencias que nos está pidiendo la guía de aprendizaje simplemente son análisis y responder unas preguntas que ya están planteadas. ¿Listo? No hay de pronto mucho enredo al desarrollar las actividades. Bien. Preguntas, dudas o inquietudes con esta actividad. No, señor. Para nada. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Evidencia de desempeño. Taller, toma de decisiones. Aquí nos están entregando un documento anexo, que es un estudio de caso. Nosotros primero tenemos que leer el estudio de caso. El estudio de caso encontrará el caso propuesto y sobre el mismo documento desarrolla las preguntas y actividades planteadas. Primero, nos pregunta, ¿cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio, que es el personaje del estudio de caso, en el desarrollo de su emprendimiento? Nos dice, mencione mínimo 5 características y justifique sus respuestas en un espacio no mayor a 3 renglones. Esa para la primera pregunta. La segunda pregunta dice, construye el triángulo de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes preguntas orientadoras. Ustedes, al momento de leerle el estudio de caso, van a tener la capacidad de realizarle un triángulo de la responsabilidad al señor Gastón Acurio. ¿Ya? Cuando ustedes le hagan ese triángulo al señor Gastón Acurio, van a pasar entonces a realizar proyecto. ¿Cuál era el proyecto que buscaba desarrollar Gastón Acurio? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr? En la parte de situación, ¿cuáles elementos del entorno favorecieron a Gastón Acurio para el desarrollo de su proyecto? ¿Qué elementos del entorno representaban una amenaza para su proyecto? Y desde el punto de vista persona, nos preguntan, ¿qué fortalezas se identifica en Gastón Acurio? ¿Qué cualidades encontró en el chef peruano durante la lectura? Listo. Pregunta. Hasta aquí. Bien. Seguimos. Miren que seguimos en el mismo taller, toma de decisiones. Primera pregunta, segunda pregunta y luego tercera pregunta. Ojo aquí. Ahora dice, simule el proceso de toma de decisiones aplicado por Gastón Acurio. Para ello responda a las siguientes preguntas. En la definición del problema, ¿cuál era la naturaleza del problema que debía resolver el chef peruano? ¿Cuál era la necesidad que quería resolver o la dificultad que debería sortear? Análisis del problema. ¿Qué información utilizó Gastón Acurio para estudiar mejor su problema o necesidad? ¿Cómo encontró esa información? Siguiente. Generación y evaluación de las alternativas. Preguntas. ¿Cuáles considera usted que fueron las alternativas que tuvo Gastón Acurio para resolver su problema? ¿Cuáles hubieran sido las potenciales consecuencias de esas alternativas de decisión? Para responder estos cuestionamientos, se sugiere utilizar la lluvia de ideas o el diagrama de Ishikawa. Siguiente, elección de la alternativa y aplicación de la decisión. ¿Cuál fue la alternativa elegida por Gastón Acurio? ¿Cómo la implementó? ¿Cuáles fueron los riesgos potenciales de su elección? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su decisión? Listo. Y la última pregunta nos dice, ¿cómo puede trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida? Y respóndalo máximo en 300 palabras.
Preguntas hasta ahí. Bien. Siguiente evidencia. Esta evidencia claramente nos plantea lo siguiente. Design thinking, o en español podríamos decirlo, diseño de pensamientos, pensamientos de diseño, es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras a necesidades comunes. Nos dice, resuelve un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso Design Thinking. Para el anexo, nos están mencionando el documento que deben utilizar. Lea el reto atentamente. Conforme grupos de 3 a 5 personas. Aquí nos están diciendo que podemos conformar un grupo. De acuerdo con la orientación del instructor y de manera colaborativa, solucione los siguientes puntos. Ojo, con el estudio de caso que se nos adjunta, caso registro de actividad física, debo solucionar las siguientes preguntas, los siguientes puntos, perdón. Primero, genera una pregunta de búsqueda que le permita identificar el problema central del caso presentado. Ojo, aquí yo simplemente es que formular una pregunta que esté dirigida ¿a qué? A identificar el problema que se me planteó en el estudio de caso. No tengo que escribir un texto, no tengo que escribir nada. Claramente me dice, genera una pregunta. Luego sigue, identifique quién es el usuario. Edad, sexo, nivel de ingresos, qué piensa, qué hace, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. En esta etapa se puede utilizar el formato ficha persona. El formato ficha persona simplemente es un documento donde usted va a plasmar unas características puntuales como las que les acabo de leer, donde identifica claramente su segmento de cliente, la persona que a usted estaría dispuesta a comprarle el producto. Necesitamos entonces identificar, obviamente, leyendo el caso, cuál es la edad de la posible persona, cuál es el sexo, qué nivel de ingresos tiene, qué piensan, qué hacen, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Voy a tratar de aterrizarlos un poquito de pronto sin entrar de pronto a leer el estudio de caso, para ir aterrizando un poquito la idea. El estudio de caso habla de que se necesita tener un registro de la actividad física de las personas. No lo hay, ¿cierto? Ese es el estudio de caso cuando los plantean, ¿cierto? Usted entonces debe identificar al usuario que podría adquirir la solución a ese problema. ¿A cuál problema? Al registro de actividad. Entonces usted debe identificar ese usuario. Bueno, ¿qué usuario me puede a mí comprar el dispositivo, el ejercicio, lo que yo vaya a hacer para solucionar ese problema? Describo qué edad puede tener, cuál es el sexo que podría tener, hombre, mujer, los niveles de ingreso, qué nivel de ingreso podría tener esa persona, qué piensa, qué hacen esas personas, cuáles son sus necesidades. Listo. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el estudio de caso. Es muy importante. Luego dice, realice una lluvia de ideas con su grupo de trabajo que le permita generar muchas ideas para encontrar la solución al problema planteado. Describa las 3 ideas más innovadoras.
de ese planteamiento del problema que ustedes hicieron, que ustedes encontraron al momento de leer el estudio de caso, ustedes van a hacer una lluvia de ideas que le permita generar alguna solución al problema planteado. Simplemente nos dice, hombre, de todas esas ideas, escoja las 3 principales. ¿Listo? Luego dice, prototipar. Desarrolle un diseño de prueba de la idea seleccionada. Tenga en cuenta que para esta primera versión del prototipo puede plantearse a partir de un gráfico a mano, infografía utilizando herramientas gratuitas. Me explico. Si usted, para darle solución a esa problemática de llevar el conteo del registro de actividad física, usted plantea, no sé, un anillo, para ponérselo en el dedo, sea del pie o de la mano, un arete, no sé. En la parte de prototipar, nos están diciendo, hombre, haga un dibujo, haga un esquema, haga un gráfico que represente la solución que usted está dando a esa problemática. ¿Listo? Claramente también nos está diciendo en el siguiente punto cómo debo presentar esta evidencia. Y aquí sí hay que seguir los puntos al pie de la letra. Primero, elabora una presentación en PowerPoint o en Canva para presentar la solución al caso, donde incluya las siguientes diapositivas. Una diapositiva con la pregunta de búsqueda. 2 diapositivas con los datos de identificación del perfil del cliente. 2 diapositivas con la descripción de las 3 ideas innovadoras, incluyendo la lluvia de ideas, para ver cuántas ideas sacaron, de manera individual o por grupo. Y luego 2 diapositivas con la descripción del prototipo. Y aquí incluyen la imagen, el dibujo, fotos, lo que usted considere. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes con esta actividad? Instructor, una pregunta. Es que usted dice que debe ser en grupo. ¿Se puede ser individual? Sí, claro. También lo pueden hacer individual, no hay ningún problema. Muchas gracias. Con gusto. Bien. Esto es lo que vamos a hacer con esta evidencia de aprendizaje. ¿Ok? Vamos para la siguiente evidencia de aprendizaje. Esa es un poquito más sencilla. Nos dice, vamos a elaborar un plan de acción. Entonces, elabora un plan de acción de acuerdo con una meta propuesta en cualquier área de su vida. Con base a ella, diseña una estrategia emprendedora. Enumere las tareas, los recursos y los indicadores que le permitirán medir su grado de avance hacia el propósito deseado. Emplee el anexo plan de acción, que es este que está aquí. Entonces usted va a describir cuál es su meta. Esta. ¿Cuáles son sus objetivos? Los describe aquí. El plan de acción le va a colocar el nombre. Ahora entramos a desarrollar cada uno de los puntos. Estrategias. ¿Qué estrategias va a utilizar usted para alcanzar esos objetivos? ¿Qué estrategias puede utilizar? De esas estrategias, ¿qué acciones voy a ejecutar, voy a realizar? Ya más puntualmente, ¿qué acciones voy a realizar? En la parte de acciones. Luego de esas acciones, mire que están divididas por unos cuadros. Yo necesito de esas acciones identificar qué recursos necesito yo para poder cumplir con esas acciones. Y por último, los indicadores. Los indicadores
como el título, su nombre lo indica, es lo que me va a indicar a mí qué tanto he cumplido con lo que me he trazado. Qué tanto he logrado qué tanto he logrado cumplir con las acciones que me van a llevar a mí a ejecutar las estrategias y poder cumplir los objetivos y alcanzar la meta planteada. ¿Ya? Tengo que identificar los indicadores para cada una de las acciones. Les voy a colocar un ejemplo para aterrizar un poquito la idea en cuanto a los indicadores. Mi objetivo es atraer más aprendices al SENA. Yo soy el líder de mercadeo, marketing y comunicación del SENA. Me dijeron que yo tenía que incrementar el número de aprendices matriculados en los diferentes programas, atraer más aprendices. ¿Qué estrategias planteo? Hombre, una estrategia, podríamos decir, marketing digital, una estrategia. ¿Qué acciones debo ejecutar para desarrollar ese marketing digital? Hombre, dentro de las acciones puedo decir, realizar contactos con creadores de contenido de alta influencia para llegar a más posibles aprendices. Eso puede ser una acción. ¿Qué recursos necesito? Puedo colocar que necesito recurso económico, puedo colocar que necesito un recurso digital, puede ser el computador. Listo. Y al finalizar, un indicador. El indicador, recuerden que es lo que me dice a mí si yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, ¿cuál sería el indicador que me va a decir a mí si las acciones que yo estoy ejecutando fueron bien ejecutadas o no fueron bien ejecutadas? En este caso, el indicador, ¿cuál sería? La cantidad de aprendices que se inscribieron en los programas de formación en comparación con los programas, con la cantidad de aprendices que ya, el promedio de aprendices que ya se habían inscrito en otros periodos. Ahí yo estoy identificando un indicador. Hombre, si de enero a junio el promedio de aprendices mensuales inscritos en los programas, en todos los programas de formación, estaban entre 500 y 600 aprendices. Y durante esos 6 meses yo ejecuté las estrategias y las acciones. Y del periodo de junio a diciembre, en cada uno de los meses y en cada uno de los programas, el promedio de aprendices subió de entre 500 a 600, subió a 900 y 1.000.000 de aprendices. Eso es lo que quiere decir indicadores. Entonces, si el resultado fue ese, de que se me incrementaron, que estaban entre 500 y 600, y se incrementaron de 900 a 1.000.000, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que las estrategias y las acciones que yo estoy ejecutando para esas estrategias se están haciendo de la manera correcta. ¿Ok? Preguntas, dudas o inquietudes con esta actividad. Bien, no hay preguntas. Regálame un minutico, por favor.
Bien. La siguiente actividad y la última evidencia de desempeño que nos plantea nuestra guía de aprendizaje es un taller de negociación. El documento anexo formato Lactifeliz y los lecheros encontrará el caso propuesto y sobre el mismo documento desarrolla las acciones y preguntas planteadas. La mayoría de ejercicios son lecturas y responder preguntas. ¿Qué vamos a responder? Teniendo en cuenta la lectura del documento, respondemos, ¿cuál es el objetivo de esta negociación? Dentro del documento se plantea una serie de situaciones y dentro de esas situaciones hay una pequeña negociación. Usted va a analizar esa situación y va a responder las preguntas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la negociación que leímos en el documento? Dice, describan las partes involucradas en la negociación. ¿Qué relaciones tienen? ¿Cómo es su comunicación? ¿Cuáles son los aspectos que no son negociables para las partes? ¿Cuáles son los aspectos que son negociables para las partes? ¿Qué técnicas o estrategias deberían tener los negociadores para llegar a un acuerdo? Si estuviera en el rol del Lactifeliz, ¿qué perfil negociador asumiría usted? En el rol del productor, ¿cuál sería su perfil negociador? Construya el triángulo de la responsabilidad e identifique los intereses de cada una de las partes involucradas. Ojo con este punto, que nos están pidiendo ya que realicemos nuevamente el triángulo de la responsabilidad de los actores o de las partes que vamos a encontrar en la lectura. ¿Qué alternativa de solución propone para que puedan llegar a un acuerdo? Usted analiza el caso y usted va a proponer una solución. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes. No, señor, todo claro hasta el momento. Perfecto. Estimados aprendices, estos son los diferentes talleres y evidencias de aprendizaje que se plantean y que se proponen en su guía de aprendizaje. Su instructora ya establece los tiempos de entrega para cada una de las actividades y ya ustedes deben cumplir con esos tiempos de entrega. Nuevamente les recuerdo, por favor, verifiquen primero dónde están subiendo el archivo. Que la evidencia que van a entregar corresponda al lugar donde la están subiendo. 2, por favor estén pendientes de la retroalimentación que se les da. Porque también está pasando que ustedes se equivocan, pero recuerden que ustedes tienen un segundo intento para poder mejorar la calificación que tuvieron y ni siquiera están viendo la retroalimentación que uno como instructor les hace, donde les dice, está mala, por favor corrígela y vuelve a subirla. Así se quedan. He tenido muchos casos que uno les da la retroalimentación y termina el programa y nunca se dieron cuenta. Y después es que viene la pelea, pero ¿por qué perdí? ¿Pero por qué no me llegó el certificado? Entonces, para que no les pase, porfa, estén pendientes de los mensajes en su bandeja, de la retroalimentación de los trabajos que se les haga. ¿Ok? Preguntas, dudas o inquietudes. Perfecto, entonces creo que quedó clara la explicación. No siendo más, vamos a dar por finalizada la formación el día de hoy, ¿vale? Les deseo que tengan una muy buena noche y quedo atento a sus trabajos.
Gracias, profe. Muchas Feliz gracias, noche. doctor. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias.